Hace poco le mostramos un informe especial sobre el conflicto minero en Sudáfrica, que dejó decenas de muertos. Claro, uno siempre se pregunta qué pasó en Sudáfrica. El Congreso Nacional Africano, que luchó durante décadas con la figura de Nelson Mandela en contra del apartheid. El Congreso Nacional Africano está en el gobierno en Sudáfrica y ahora lo que uno ve es negros reprimiendo a negros, para decirlo de manera bastante clara u oscura, para jugar con los colores. Y para comprender un poco mejor lo que está pasando en Sudáfrica está con nosotros Marisa Pinó, investigadora de la UBA, de la Universidad de Quilmes, también una verdadera especialista en Sudáfrica. Ha estado con nosotros en más de una oportunidad y ha estado muchísimas veces en Sudáfrica. ¿Qué tal, Marisa? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y felicitaciones por los 7 años. Bueno, te hago esta pregunta que seguramente se hacen también la mayoría de nuestros televidentes. ¿Qué pasó? ¿El Congreso Nacional Africano luchó en contra del apartheid, la reivindicación de los negros que iban a poder estar en el poder en toda Sudáfrica, y ahora lo que se ve es alguno de aquellos representantes del Congreso Nacional Africano justificando la represión de los mineros? Sí, la situación es bastante compleja. Además, me parece que uno queda con esa mirada a veces romántica de lo que fue la lucha contra el apartheid, que fue gloriosa, que fue realmente interesante para ser reivindicada y merece serlo. Pero la política que pasa hoy en Sudáfrica es otra, tiene que ver con un país que se está tratando de construir desde otro lugar y donde hay claramente intereses económicos, intereses políticos que están en pugna. Y esa idea de lo que pasó en la lucha contra el apartheid, bueno, ya empieza a ser algo del pasado. Hoy es un país que claramente, me parece como quedó demostrado con el Mundial de Fútbol del 2010, quiere mostrar que está inserto en el mundo, que es un país poderoso, que tiene intereses hacia toda la región y el continente. No nos olvidemos que la ex ministra de Relaciones Exteriores hoy es la presidenta de la Unión Africana, que tiene intereses financieros. Hay una extensión importante en todo el mundo de algunos de los bancos, inclusive en Argentina, empresas mineras y demás, que también están dispersas por el mundo. Entonces, hay un país que está distinto, que tiene otros intereses, o más bien hay grupos que tienen otros intereses que los que se podían manejar durante la época de la lucha contra el apartheid. Bueno, de hecho, cuando se habla de la sigla BRIC y se le convierte en BRICS, se la considera Sudáfrica como la quinta potencia emergente, digamos, en el mundo. ¿Cuál es pero de las 5 seguramente es de la que menos se conoce, digamos? ¿Cuál es la realidad económicamente y como eventual o futura potencia de Sudáfrica? ¿Tiene un alineamiento, una posición, un proyecto que le impulsa a ocupar ese lugar? Yo entiendo que sí, y que lo tiene no solamente mirado hacia sus propias fronteras, sino hacia la región y el continente, como mencionaba antes. ¿En qué sentido? Que tienen una economía muy diversificada. La economía sudafricana, si bien tiene un corazón en la explotación minera, también tiene una economía muy rica en cuanto a industrias, en cuanto a producción de alimentos y demás, que me parece que le da ese potencial. Es cierto que hay muchas diferencias también entre lo que es ese país y los otros países de la región, entonces le permite pensarse de una manera regional y le permite entonces jugar entre las grandes ligas, digamos, del mundo. Me parece que esas posibilidades están. El otro asunto está en cuanto hay un proyecto de mejoramiento de las condiciones de vida de su propia población, que me parece que es lo que todavía está en marcha y que es lo que vemos en estos días, que todavía no está solucionado, por lo menos en trance de ser solucionado. Claramente la gente, o la mayoría de la población en Sudáfrica, vive hoy mucho mejor que en la época del apartheid. Hay cosas básicas que hoy están solucionadas. Por ejemplo, hay libertad de movimiento, hay libertad de expresión, cosas que estaban vedadas. Que no es poca cosa. Por eso, para la historia de Sudáfrica no es poca cosa. Para la historia del mundo, ¿no? No es poca cosa. Entonces, la gente puede organizarse, puede, por ejemplo, como en este caso de los mineros, no solo tener un sindicato organizado, que es la Unión de Mineros Sudafricana, que fue creada nada más que en 1983, pensemos que es un país minero de más de un siglo, sino que además puede pensar en armar otros sindicatos, porque no se sienten representados en eso. Entonces, que es un poco la pugna donde apareció en el conflicto del mes pasado y en los conflictos de los meses anteriores. Entonces, vemos que es una sociedad que es distinta, pero donde aparecen también otro tipo de reivindicaciones. Claramente,
la población sudafricana es una población joven, tiene unas expectativas de vida que no llegan a los 60 años. Entonces vemos que una buena parte de la población ya no se acuerda de lo que era el apartheid. Entonces es un relato de los viejos. Entonces, bueno, también empiezan a reclamar otras cosas. Y ven una Sudáfrica que también es rica, que entonces pueden también, que hay lugar para hacer esas reivindicaciones. Para pedir más, digamos. Exactamente. ¿Y cómo lo ven en el resto de África, digamos? ¿Como esa potencia emergente que puede traccionar al resto o como el nuevo imperialismo llevado a términos regionales? Y están esas dos posiciones y es bastante difícil saber cuál es la que está primando. Hay autores que sí, que están hablando directamente del subimperialismo sudafricano. Patrick Bond hace más de 10 años que lo viene diciendo, por ejemplo, y habla del apartheid global, bueno, y habla de bastante en ese camino. Y hay otros que dicen, bueno, pero esta es lo que puede traccionar. Yo creo que es interesante que se piense, digamos, desde un lugar africano. Siempre creo que eso es importante, que bueno, que ahí se puede pensar desde otro lugar. Y me parece también que esta situación de lo que ha ocurrido, que es tan trágica y tan tremenda, puede ser también un llamado de atención para los mismos líderes sudafricanos, teniendo en cuenta que este año el Congreso Nacional Africano cumplió un siglo, festejaron y conmemoraron un siglo el 8 de enero, porque se fundó en 1912, y en segundo lugar que en diciembre de este año va a ocurrir un acontecimiento también muy importante, que es la reunión de la ANC, donde van a designar quién va a ser el próximo candidato, porque las elecciones son en 2014, en mayo del 2014. Entonces, en ese sentido, todo esto que está pasando, hay, digamos, lo que se lee en la prensa, lo que me entero y demás, es que hay muchas reuniones, que hay muchas conspiraciones también en marcha, digamos, para pensar cómo va a ser el futuro. Y entonces hay voces que estuvieron acalladas o las que no tuvieron mucha oída, mucha voz, una voz potente, que pueden empezar a hablar ahora, se pueden escuchar esas opiniones. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que estamos en un momento de un turning point, ¿no? Como se diría en inglés, como un momento de cambio en la situación sudafricana. Yo quería retomar algo que planteó Raúl respecto de este lugar de Sudáfrica, porque Sudáfrica en la época del apartheid estuvo manejado por una burguesía blanca. Hoy tengo entendido que hay sectores de una nueva burguesía que es una burguesía negra. Exactamente. Bueno, ¿quién maneja hoy Sudáfrica? ¿Cómo ha sido desplazado ese poder blanco o la verdad es irrelevante porque los mineros reciben palos no importa de dónde vengan? Y además recordemos que están exigiendo mejoras salariales, o sea, mejores condiciones de vida. Exactamente. Lo que están pidiendo, el reclamo es justamente por mejores condiciones de vida, por reclamos salariales, exactamente. Y por otro lado, me parece que es interesante también ver que el reclamo surge, o el que tuvo, el que fue donde se dio la masacre, es en unas explotaciones de platino, que Sudáfrica tiene el 80% de la reserva de platino del mundo. El platino se utiliza para hacer el catalizador de los autos y demás, o sea que es un producto, un mineral que está en aumento, que es interesante para los años futuros. En segundo lugar, esas minas de platino están en un lugar donde era antes un bantustán. Ustedes se acuerdan que los bantustanes era el lugar que estaban reservados solamente para la población negra. Entonces me parece que eso también es significativo. Antes en general las minas de oro estaban en lo que era antes, en la época del apartheid, se consideraba la Sudáfrica blanca. Entonces también eso nos muestra otro retrato. Cuando uno mira los mapas, por ejemplo, de la época de los bantustanes en la Sudáfrica del apartheid y el actual de los niveles de pobreza, prácticamente van juntos los dos niveles. O sea, son los sectores que siguen, si bien se unieron al país y todos gozan de todos los plenos derechos, casi están juntos los lugares, esos bolsones de pobreza. Entonces me parece que eso también cuenta en este momento para y a ellos no les importa si una burguesía negra o blanca. Y en ese sentido es difícil, ¿no? O sea, ahí el color está contando bastante poco. Entonces, los que están reclamando inclusive es un sindicato que se escinde de ese sindicato de los mineros, que son justamente los que están abajo en las minas todo el día picando las piedras. Y ellos son los que están haciendo el reclamo, que es el trabajo histórico que hicieron los africanos en las minas sudafricanas, en las de oro, en las de platino, en todas las que hay, en las de diamante también. Pero entonces me parece que tiene que ver con otro tipo de cruces que también
hay, ¿no? De postergaciones históricas que no fueron escuchadas. Quizás fueron más escuchadas quienes vivían en lo que era la zona blanca, ¿sí? Y entonces, bueno, quizás ahora es momento de mirar hacia esos lugares. ¿Quién explota la minería ahí? Las explotaciones, internacionales? no, hay muchas empresas nacionales, Anglo Gold fundamentalmente, y bueno, y son empresas sudafricanas, son empresas nacionales, donde hay una participación muy importante de negros, ¿sí? Que han conseguido créditos y demás para participar de las explotaciones mineras. Es decir, que esto que marcaba Pedro, que de esta burguesía local tiene mucho peso. Absolutamente. También, hay una burguesía, o sea, la burguesía es fundamentalmente blanca y también si decimos, bueno, la pobreza es fundamentalmente negra en Sudáfrica. Sí. Pero eso no quiere decir que no haya algunos blancos que sean pobres y no quiere decir, mucho menos, que no haya una burguesía negra, que sí está consolidada. Y que muchos de esos vienen del Congreso Nacional Africano. O de sectores sindicales. O de sectores sindicales, específicamente en este conflicto. Exactamente. Gracias, Marisa, por estar con nosotros, por acompañarnos y ayudarnos a comprender un país que realmente es fundamental, como decía Raúl también respecto del lugar del BRICS, en un lugar el África y... Como proyección, lo que significa y por ubicación geográfica, por supuesto. Además, hay algo que había leído, que marca Marisa Pineau siempre, que lamentablemente aprendemos de la historia de África únicamente a través de la lectura de los europeos, ¿no? Pareciera que no tenemos otra fuente de información en general, no digo especialistas como vos que leen de todo. Pero gracias. También la cuestión del romanticismo, ¿no? Uno se queda con esa imagen del Congreso Nacional Africano, Mandela, luchando contra el apartheid, 100 años de historia, y después algunos de esos mismos dirigentes del Congreso Nacional Africano al frente de las minas reprimiendo a los trabajadores. Qué duro, ¿no? Sí.